Buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? La semana pasada no pude venir y los extrañé mucho. ¿Ustedes me extrañaron? Ay, ni se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta que no vine? Pues hoy aquí estoy. Dándole gracias a Dios por este lugar. La verdad es que me encanta la iglesia, mi iglesia, donde he crecido, donde el Señor me ha enseñado muchas cosas, donde me ha hecho crecer espiritualmente. Y en medio de todas las enseñanzas del Señor, aparte de las enseñanzas espirituales, teológicas, el Señor Jesús también enseñó acerca de lo que es la vida, acerca de lo que forma parte de nuestra vida y a lo que estamos expuestos, ¿sí? En medio de todas esas enseñanzas espirituales del Señor que están en los evangelios y que es la base de los demás libros del Nuevo Testamento y que son la base de miles y millones de libros que se han editado, el Señor habló mucho acerca de la vida, acerca de lo que es la vida, acerca de lo que cada uno va a enfrentar, acerca de lo que cada uno estamos expuestos todos los días a enfrentar. El Señor, en medio de todas sus enseñanzas espirituales, también habló acerca de lo que nosotros tenemos que aprender y crecer. Jesús, el capítulo 16 de Juan 16, cuando está enseñando a sus discípulos, les da una advertencia. Los prepara para la vida, para enfrentar la vida precisamente. Y dice el versículo 33 de Juan 16, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. La paz es algo invaluable, es algo que no se puede adquirir con recursos materiales, económicos. La paz es algo que solamente Dios puede dar. Solamente Dios. Algunas veces tenemos una paz momentánea cuando hacemos algo bueno, pero la paz verdadera y duradera en medio de circunstancias difíciles es la que proviene de Dios. Y Jesús dice, en mí tendrán paz. Aquí en el mundo, dice, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Mire, lo que el Señor nos está diciendo y les está diciendo a sus apóstoles es que en el mundo, y esta es una realidad, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Todos estamos expuestos a eso, a tener pruebas, a tener tristezas, ¿sí? A enfrentar situaciones dolorosas. Hay otra versión de la Biblia que dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero la enseñanza del Señor no se queda ahí, en que tendremos pruebas y tristezas. Aunque es una realidad, todos tal vez en el pasado hemos enfrentado pruebas, hemos estado tristes hasta sentirnos pues agotados, tristes hasta haber llegado a la desesperación, tristes hasta no saber qué hacer. En medio de toda esa aflicción, el Señor dice, anímense, pero anímense. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa llamado del Señor a que tener una actitud diferente, a esperar algo más? Dice, porque yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza, esa es nuestra esperanza. Yo he vencido al mundo, es lo que dice el Señor. Confíen. Le invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque
tú nos alertaste desde el tiempo que tú estuviste aquí, Señor Jesús. Tú nos alertaste de la realidad de la vida, de que en algún momento cada uno de los que estamos aquí seríamos probados, enfrentaríamos problemas, enfrentaríamos situaciones difíciles, nos sentiríamos tristes, angustiados. Pero tú, aparte de animarnos y de alertarnos, nos animaste a confiar en ti. Y en medio de esa desesperación que pudiéramos estar, tú nos prometiste una paz que solamente tú puedes dar y que el mundo no puede ofrecer a nadie. Gracias, Señor, por este tiempo. Disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos toques. Gracias, Señor, por los que están hoy en este momento pasando por adversidad, por aflicción, por tristeza, por tribulación, por necesidad, enfermedad. Ayúdalos, Señor, háblales. Dales esa mano auxiliadora, Padre, que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Las palabras que el Señor Jesús mencionaba, sin duda que es algo real en nuestros días. Algunos de nosotros nos han alcanzado estas palabras y verdaderamente estamos enfrentando situaciones difíciles, pruebas, tristezas, enfermedad, aflicción. Cuando nos damos cuenta de los miles de problemas que existen en el mundo, cuando en nuestros días hablamos de que hay guerras en otros lugares, de que a nuestro alrededor hay problemas, enfermedad, escasez. Cuando en medio de nuestra familia nos damos cuenta que hay situaciones que han distanciado a las familias, nos damos cuenta que el pecado, la maldad ha ido en aumento y afecta a todos, nos afecta, ¿sí? Y trae como consecuencia heridas dolorosas, heridas que nos marcan, heridas imborrables, heridas con las que muchos están batallando y que están marcadas en el alma, son imborrables, y el corazón de estas personas que han vivido o que están viviendo eso sufre, lo enfrenta. Muchas heridas de esas son permanentes y han sido permanentes por años, por miles de años, por muchos años. La historia de la humanidad está marcada por eventos difíciles, dolorosos, muy dolorosos. Nos damos cuenta de situaciones desgarradoras. Un evento muy, muy difícil, doloroso y desgarrador sucedió hace algunos años. En 1937 hasta 1945, que fue el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que las guerras traen destrucción, traen muerte, pero especialmente esta guerra estuvo marcada por un hecho desgarrador, triste, y cómo puede ser difícil de pensar cómo la mente de alguien malévolo, marcado por el pecado, haya sido capaz de hacer los actos que nos damos cuenta que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Es impactante lo que ocurrió. Cuando los soldados aliados que ya habían vencido y que ya habían conquistado una parte de Europa, empezaron a recuperar todas esas naciones europeas de la posesión nazi, se fueron encontrando campos de concentración. En esos campos de concentración había pilas de cadáveres, montañas regadas por todas partes. En los caminos encontraron muchos cadáveres apilados. Había fosas comunes.
Y en medio de toda esa desolación y muerte, encontraron también a hombres que sobrevivieron. Pero su situación era crítica, desnutridos. Dicen los soldados que los iban encontrando que parecían muertos caminando, cadáveres caminando, que se sostenían uno a otro para no caer, desnutridos, y que en sus cuerpos llevaban las marcas de abusos, de tortura, desnutrición. Ahí se pudo ver la maldad del hombre en su máxima expresión. Ese tiempo de maltrato, donde millones de hombres y mujeres sucumbieron, sufrieron tormentos terribles, inimaginables. Desde 1941 hasta 1945 se le conoce como el exterminio, como el holocausto judío, donde un hombre, una nación perversa, guiada por un hombre perverso, quería exterminar a todos los judíos. Hace unos meses mi esposa y yo fuimos a Houston a un evento de matrimonios, y el pastor, en un tiempo que tuvimos de descanso, nos invitó a conocer la ciudad. Y andábamos por ahí y nos preguntaban a dónde queríamos ir. Y mi esposa dijo, pues vamos a algún museo. Entonces uno de ellos, el pastor, dijo, los vamos a llevar al Museo del Holocausto. Y bueno, este museo, ahí en Houston hay muchos judíos que vinieron huyendo precisamente de esta masacre. Y se quedaron a vivir ahí, hicieron su residencia ahí en Houston. Y ellos, en memoria de todo ese desastre que hubo, hicieron un monumento, un museo en honor a los sobrevivientes y a los que murieron, a todos los judíos. Entonces entramos y al entrar había muchos ladrillos con nombres de muchas personas que obviamente tú veías que eran judíos. Y entramos. Y lo que empezamos a ver fue algo desgarrador, hermano. Eran fotografías en blanco y negro donde se mostraba a las personas ahí sus caras de sufrimiento ante lo que estaban viviendo, amontonados en trenes que los llevaban y los exterminaban, los mataban, campos de concentración donde los hacían trabajar a marchas forzadas. Era algo pero triste, hermano. Había grabaciones donde tú podías escuchar el testimonio de los sobrevivientes. Y la verdad era difícil estar ahí sin que te tocara, sin que te sintieras la tristeza de lo que pudo haber esos hombres y mujeres sufrieron. Muchos de esos sobrevivientes, en medio de esos sobrevivientes, había una mujer cristiana. Su nombre, Cornelia Arnolda Johanna ten Boom, mejor conocida entre los cristianos como Corrie ten Boom. Hoy en el receso una hermana, yo narré parte de su historia, de su testimonio, que ahorita lo van a escuchar, y me dijo al final, me dijo, pastor, yo conocí a Corrie ten Boom aquí en Guadalajara. Ella vino a dar testimonio. Ella anduvo por muchas naciones del mundo contando su testimonio. Cuando yo estaba en mis inicios del cristianismo, llegó a mis manos un libro que me marcó. La verdad, era difícil leerlo sin llorar. Imaginar el sufrimiento de lo que narraba esta mujer. El libro se llama El Refugio Secreto. Si ustedes tienen oportunidad, les recomiendo que lo busque. Ahí está en internet, lo puede encontrar.
Mucha gente conoce a Corrie ten Boom. En su libro ella cuenta cómo fue capturada por los nazis porque escondía a judíos en su casa junto con su padre y una hermana que tenía. Ellos vivían en Ámsterdam. Y hasta allá iban huyendo los judíos del exterminio y cuando ellos llegaban a su casa, ellos los escondían porque sabían que si los encontraban, los iban a llevar a los campos de concentración. Sin embargo, ella fue descubierta, su familia fue descubierta y a ellos, a los tres, los mandaron a un campo de concentración. Ella cuenta en ese libro todo lo que vivió. Yo busqué en el internet, en el YouTube, y ahí aparece parte de su testimonio, narrado por ella misma. Y le voy a leer parte de lo que ella expresó. Algo que habla de una situación complicada. Dice ella: estaba en Berlín cuando se me acercó un hombre al finalizar un servicio en la iglesia y me dijo: señorita ten Boom, me alegro mucho de verla. Lo volteé a ver y le pregunté: ¿usted me conoce? Y de repente reconocí a ese hombre. Recordé que era uno de los guardias más crueles del campo de concentración donde estábamos mi hermana y yo. Y ese hombre continuó diciendo: ahora soy cristiano, hermana. He encontrado al Señor Jesús. He leído mi Biblia y sé que hay perdón para todos mis pecados. También hay perdón para mí, para perdonar mis pecados. Tengo perdón por todas las crueldades que cometí. Pero le he pedido a Dios la gracia de tener la oportunidad de poder pedir perdón a una de mis propias víctimas. Y señorita ten Boom, ya que usted ha sido perdonada, ¿me perdona a mí? Dijo esto al mismo tiempo que extendía su mano para estrechar la mía. Y no pude. Recordé claramente el sufrimiento de mi hermana moribunda por la culpa de este hombre. Pero cuando me di cuenta que no podía perdonar, de repente recordé que yo misma entonces no tengo perdón, porque Jesús dijo: y si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus transgresiones. Y supe en ese momento: entonces no estoy lista para ver a Jesús cuando Él venga, porque no he sido perdonada por mis pecados. Me quedé mirando a este hombre, pero no podía perdonarlo. Solo podía odiarlo. Esta, mis hermanos, es una narración difícil de expresar en una persona que lo vivió. Pero esta es una realidad en una persona que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del resentimiento por tanto daño causado por el pecado de otro, está en una situación difícil de vivir, difícil de dar una respuesta a lo que Dios demanda. Esta es la historia contada por una mujer cristiana.
que como vemos tenía una gran lucha dentro de sí por el llamado que Dios le hacía de perdonar. El llamado que Dios le hace a todos los cristianos de ofrecer perdón. Pero ella estaba en una situación, en un momento en que tal vez muchos hemos estado, o quizá hoy estamos, donde la herida parece ser demasiado grande para poder perdonar. Sin embargo, mis hermanos, el perdón es una de las grandes enseñanzas que distinguen al cristiano. El perdón es algo que nos caracteriza a los cristianos y que nosotros hablamos con libertad en la Biblia y que aparece como un mandato directo y está representado en muchas historias. Historias que reciben el perdón de Dios a los hombres. Eso es fácil. Pero hablar del perdón de un hombre a otro hombre, donde un hombre otorga el perdón a otro hombre, la realidad es que es difícil, cuesta trabajo. Hay quien vive amargado, hay quien vive atado porque no puede otorgar perdón. Otorgar perdón en circunstancias fáciles es muy sencillo y lo hacemos todos los días. Tal vez hoy mismo alguien te pidió perdón o tú pediste perdón porque al venir y al entrar alguien te empujó y volteaste y dijiste: ay, perdón, hermano. Y te dijo: no se preocupe, no pasa nada. Perdonamos en esas circunstancias con facilidad. Pero tú y yo sabemos que hay otras circunstancias en que perdonar no solamente parece difícil, sino es imposible, es inconcebible. Nos hemos preguntado nosotros mismos: ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo me pide perdón después de lo que hizo? Todo el mundo habla de esta teoría del perdón. La teoría de perdonar es algo maravilloso. Cuando nos hablan de que tenemos que perdonar es algo maravilloso. Cuando solamente es una teoría o solamente estamos sentados ahí escuchando, es fácil, es bonito. Es bonito cuando se trata de que vienen y nos piden un consejo y nos dicen: mira que me dañó y esto y aquello, el hermano, los amigos, y tú le dices: ah, pero perdónalo. Cuando vienen a la consejería y están ahí y nosotros le decimos: ah, pues lo que tiene que hacer es perdonar. Y esos son conceptos que se dicen de una manera fácil. Pero cuando nos toca a nosotros perdonar, la ofensa grave, la traición, el engaño, el abandono, la injusticia, llegar a ese lugar parece como estar frente a una montaña grande, muy grande, difícil de escalar. Y no podemos. Y no enfrentamos. Y no queremos. No pudiéramos criticar a Corrie ten Boom que está ahí frente a este hombre y le pide perdón. Tal vez el hombre era sincero al pedirle perdón, pero ella dice: no puedo perdonar. Y muchas veces de nosotros, algunos de los que estamos aquí, no podemos perdonar a alguien que nos dañó. Sin embargo, en la Biblia encontramos grandes historias que nos muestran cómo un hombre puede perdonar a otro hombre. Y de ahí podemos nosotros sacar lecciones para nuestra vida, para aplicarla.
De ahí podemos ver de esta enseñanza cómo luce el perdón, cómo se manifiesta, cuál es el alcance, cuál es la profundidad. Yo lo voy a invitar a que me acompañe a leer en Génesis 50 la historia de José. Pero antes se lo voy a platicar. Desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50 nos habla de la vida de José. José, rápidamente le digo, era un jovencito que vivía en una familia acomodada, era hijo de uno de los héroes de la Biblia, al cual nos dejó grandes enseñanzas, y este era el hijo consentido, el pequeño de muchos hermanos. Y ya sabe que el pequeño pues normalmente es el consentido de mamá y de papá. En este caso José era el consentido, y esa situación le provocó que sus hermanos no lo quisieran, que tuvieran envidia contra él y buscaban hacerle mal, y sucedieron una situación complicada, y estos hombres, estos hermanos de José lo vendieron, se querían librar de él. Porque no aguantaban que fuera el consentido de su padre, y tenían rencor contra él y lo vendieron. Después de muchos años se vuelven a encontrar. Versículo 15 de Génesis 50 dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ese es el título de esta enseñanza. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Tal vez todos o muchos de los que estamos aquí conocemos esta historia. Esta historia la encontramos ahí desde el capítulo 37. Usted puede leerla para darse cuenta de muchos más detalles que aparecen ahí. Un resumen de la vida de José, de lo que experimentó. Lo primero fue que provocó celos de parte de sus hermanos, y sus hermanos lo traicionaron, los cuales lo odiaban. Hicieron planes para matarlo y terminaron vendiéndolo a unos mercaderes, quienes a su vez lo vendieron. Fue esclavo en casa de un oficial egipcio. Fue calumniado por la esposa de este oficial y fue llevado preso injustamente por este oficial llamado Potifar. Fue olvidado en la cárcel por muchos años por alguien que prometió que lo iba a ayudar a salir. Una historia, una vida marcada por muchas tragedias, una tras otra. Apenas estaba saliendo de una y ya estaba en medio de otra. Y en ninguna él fue el causante. En todas él fue una víctima. Quizá José tenía mucha razón para estar amargado, para estar resentido o para estar lleno de odio. Él tenía razones suficientes para estar resentido contra sus hermanos, ya que ellos iniciaron toda su tragedia.
Podía estar amargado contra los mercaderes, ya que ellos abusaron de él cuando era un jovencito. Pudiera estar amargado contra la esposa de Potifar, que lo calumnió. Podía estar amargado contra el mismo Potifar, que no le creyó a él, le creyó más a su mujer, que era una mujer perversa. Podía haber estado amargado contra el copero. El copero le prometió que él lo iba a ayudar a salir de la cárcel, pero el copero se olvidó de él. En medio de toda esta tragedia, podía haber estado amargado contra Dios, que había permitido todo eso. Hace algunos años, estaba en un gimnasio que iba a hacer deporte, y estaba ahí preparándome para salir, y llegó un amigo que tenía tiempo que él iba ahí, pero tenía, no sé, como 2 años que no iba. Y lo vi y me dio gusto, y me acerqué y le dije, ¿cómo estás? Y él me dijo, pues no tan bien. Me contestó así muy cortante, y yo le dije, pero hace tiempo que no vienes, ¿qué ha pasado de tu vida y todo? Y me dijo, no, he vivido situaciones muy difíciles. Estuve muy mal y estuve en la depresión, y no puedo superar algo trágico que pasó en mi familia. Le dije, ay, qué pena, ¿pudiera ayudarte? Me dijo, no, nadie puede ayudarme. Me dijo, fíjate que secuestraron a mi hijo mayor. Lo secuestraron, duró algunos días secuestrado. No pidieron de rescate ni nada, y lo encontramos pues muy golpeado, torturado. Era increíble, era difícil de creer lo que él pudo haber sufrido por cómo lo encontramos. Entonces, en medio de ese dolor, yo le dije, pues mira, Dios puede. Y me dijo, no me hables de Dios, no me hables de ese Dios, porque Él permitió eso. Mi hijo era un chico bueno, estaba en la universidad, él no merecía haber vivido eso. No me hables de ese Dios. Y empezó a maldecir a mi Dios. Entonces yo me enojé y le dije, hey, cállate, que yo no soy Dios, y si no te callas ahorita te arreglo, aunque después le pida perdón. Me quedé callado y di la vuelta y me fui. Pudiéramos pensar que la amargura, el rencor, el odio son cosas naturales en las personas que han sufrido, que viene a su mente porque otros lo dañaron, y que injustamente ellos viven y han soportado. Sin embargo, en lo que leemos de la vida de José, no hay ningún registro bíblico que diga que José albergaba algún rencor, algún resentimiento contra todos estos personajes que hicieron algo contra él, que le fallaron. No hay ninguna evidencia de que José haya culpado a Dios por todo lo que le sucedió, sino al contrario, lo que leemos y lo que vamos a leer, después de haber pasado por todos esos acontecimientos y después de muchos años de haber sufrido, cuando José se encuentra con sus hermanos, vean lo que sucede y cuál es su respuesta. En el capítulo 45 de Génesis, en el versículo 3 dice así: José dijo a sus hermanos, yo soy José. Y les pregunta, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él.
Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haber venido a mí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en toda la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siega ni siembra. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. En esta respuesta podemos ver el crecimiento que había tenido José. Podemos ver el conocimiento que tenía de Dios, un conocimiento increíble. Podemos ver la dependencia que él tenía de Dios. Podemos ver cómo José conocía cómo Dios obraba. Y podemos ver, que es el tema de esta reunión, el corazón de José. Un corazón dispuesto a perdonar situaciones difíciles, más allá de situaciones de la vida diaria. Cuando nos detenemos a ver a detalle la vida de José y en medio de ese sufrimiento y cada una de esas situaciones que caracterizaron su vida, que lo llevaron a crecer y a poder manifestar el perdón, encontramos características de las cuales nosotros podemos aprender lo que es el perdón y cómo se traduce y cómo luce. Un perdón que se da en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza. En el versículo 15 de Génesis 50 dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Esto es el pensamiento natural y el actuar del ser humano. Guardar rencor contra un daño y devolver mal por mal. Habían pasado 17 años desde que se habían encontrado José y sus hermanos la primera vez. Aparece en el capítulo 45. Y José ya les había dicho que no tuvieran temor. José les había explicado que él había entendido que Dios había estado en control, que por voluntad de Dios lo había llevado por todo ese proceso hasta llegar ahí. Pero en esos 17 años, increíblemente sus hermanos no acababan de comprender la actitud de José. 17 años esperando que tomara venganza, pero José vivía libre de tomar venganzas. José no pensaba en tomar venganzas. Tal vez ellos pensaban que ahora que su papá había muerto, ya no había algún impedimento para que José tomara venganza y sucediera lo que es normal que sucede entre el ser humano, entre hombres, que nos devuelva todo el mal que le hicimos. En nuestros días, la actitud es muy común encontrar acciones como ojo por ojo y diente por diente. Si me lo hiciste, me lo pagas. Eso es lo normal en nuestros días. En este mundo es normal que alguien que es ofendido no se quede con la ofensa, sino que busque la manera de regresarle la misma ofensa o multiplicada o mayor para que se le quite, para que aprenda, para que no se vuelva a meter con ellos, para que sepa quién es él, que lo deje satisfecho con la venganza. Cuentan una anécdota.
¿Tiene tiempo para contársela? Cuentan una anécdota de traileros. Ya saben, las carreteras hay paradores de traileros, cafetería y dice que en medio de una carretera estaba un tráiler estacionado y un restaurante, y adentro estaba un trailero bajito, flaquito, comiendo, tomándose un café, muy tranquilo. Y en eso llegan 3 motociclistas con esas motos negras grandes, impresionantes. Se estacionan y se bajan y entran con un aspecto muy bravucón y mirando a todos lados. Hombres altos, fornidos, chamarra negra. En la parte de atrás traían una calavera. ¿Usted ha visto esas películas? Un casco ese como tipo nazi, lentes Ray-Ban oscuros, tatuados. Y llegan y uno de ellos, el más bravucón, llega y ve a este trailero ahí comiendo tranquilo y le avienta la comida. Y dice, ¿qué? Y el trailero voltea y lo ve y no dice nada. Levántate si no te gustó. Y no dice nada. Sigue tomando su café y le avienta el café, se lo tira. Y ese hombre tranquilo le habla a la mesera, le pide la cuenta, paga. Se levanta y lo empiezan a empujar uno al otro, retándolo a pelear, y este hombre sale. Y el más bravucón dice, tenía que ser un cobarde. Ese hombre es un cobarde, le dijo a la mesera. No fue capaz de enfrentarse conmigo, a pesar de que lo humillé y todo lo que hice. No es un hombre, le dijo a la mesera. Y la mesera le dijo, tal vez. Pero se quedó mirando a la ventana que daba hacia afuera, donde estaba el estacionamiento. Y luego dice, pero yo creo que tampoco es un buen conductor, porque acaba de atropellar a 3 motocicletas. ¿Sí entendió? Se vengó de la humillación. No se podía quedar así. Tomar venganza en nuestros días. Si me hiciste algo, espera mi respuesta. Hay un dicho entre nosotros que dice, el que ríe al último. ¿Usted lo ha dicho? Hasta acá escuché que dijo, ríe mejor. Y eso lo encontramos o lo hemos dicho en nuestra casa, en nuestra propia casa, con nuestra pareja, ¿verdad? Que te hace algo y dices, sí, que ríe al último, ríe mejor, Quizá muchos de nosotros que estamos aquí escuchando, ya hemos vivido eso. Hemos vivido el resentimiento. Hemos vivido la amargura. Hemos experimentado la ofensa. Hemos experimentado actos de hombres pecadores que nos han herido, que nos han marcado. Lo triste de esto, mis hermanos, es que todo eso normalmente no lo ha hecho personas cercanas a nosotros, personas que amamos, personas en las cuales confiábamos. Quizá algunos hoy en este momento estamos viviendo eso. Quizá algunos de nosotros tenemos años ahí guardando ese rencor, ese dolor, esa angustia, ese resentimiento, ese odio en nuestro corazón por lo que hicieron conmigo. Y no lo alcanzamos a entender por qué sucedió. Y nos cubrimos con una careta de que todo está bien.
No, todo está bien. Todo está bien. Sin embargo, hay quienes hoy viven con un corazón amargado, amarrado, atado al dolor, al resentimiento, y que ni siquiera piensan que puede ser algo diferente. Cuando José experimentó a través de los años el perdón, su vida fue liberada. En los versículos del 16 al 18, los hermanos expresan preocupación, piensan en el perdón y le llevan un mensaje a José y le dicen, tratando de justificarse, y le dicen, mira, nuestro padre cuando murió te dejó un mensaje. Dijo que nos perdonaras. Tenían miedo. Sí. Tenían miedo de lo que les iba a pasar. Y la reacción de José dice que lloró. Cuando los escuchó, al ver su reacción, dice que José lloró. En el versículo 19, José les dice, no teman. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Acaso yo me voy a levantar a tomar el lugar de Dios? ¿Qué quería decir José con esto? Mire, José era el segundo hombre más poderoso en la nación que se conocía en ese mundo. A la orden de José estaban muchos soldados y José podía mandarlos matar inmediatamente. Pero José tenía muy claro que él no podía ocupar el lugar de Dios. José tenía claro que él no podía tomar la decisión final, no podía tomar la decisión sobre esos hombres que lo habían dañado, que lo habían traicionado, que le habían provocado ese dolor. Ese lugar es exclusivo de Dios. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? José reconoce que Dios es el juez y no él. En Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí José entendía que la venganza no era suya. Ciertamente que sus hermanos merecían un castigo, y Potifar y su esposa y el copero y todos los que le traicionaron y todos los que lo dañaron, ellos merecían algo, pero él no era el que iba a tomar la venganza por sus manos. Porque la venganza no es propia de un cristiano. Tal vez muchos de nosotros no tomamos en cuenta estas palabras y nos hemos levantado como celosos vengadores. Nos hemos levantado a desquitarnos. La vas a pagar. Un esposo que ha sido dañado por su esposa le dice, pero te vas a arrepentir, te voy a hacer sufrir. Una esposa que ha sido traicionada y igual hace lo mismo. Unos hijos, unos padres, unos amigos, todos dispuestos a tomar la ventaja, la venganza por nuestras manos. Pero Dios te dice, no tomes venganza tú, mía es la venganza. ¿Qué puedes hacer tú que pueda traer más dolor y daño a la otra persona, reconocimiento, que Dios? Porque Dios conoce las intenciones de todos. Dios conoce los pensamientos de todos. Dios conoce los detalles. Dios conoce las tramas, las trampas que tú y yo no conocíamos. Y el único que puede tratar correctamente con el pecado, sin duda, es el Señor.
Dios no va a excederse en el castigo, pero tampoco va a ser flexible, va a ser justo. Dios es el único que puede encargarse de cobrar todas las ofensas que te han hecho y que me han hecho a mí. En las grandes empresas hay un departamento de cuentas por cobrar. ¿Cuántos saben de eso? Los bancos te hablan. Le hablamos del departamento de cuentas por cobrar. El Señor es el gerente del departamento de cuentas por cobrar. José reconoce que además de ser juez, él ha gobernado y gobierna todos los aspectos del universo, gobierna todos los aspectos de la vida de todas las personas, aún de los pecadores, aún de los que no se congregan en ninguna iglesia. A él no se le escapa nada. Y esto que ha ocurrido entre una persona y otra, el Señor Jesús lo conoce perfectamente. El versículo 20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió todo en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios conoció las intenciones de sus hermanos, pero Dios siempre tiene el control y también Dios siempre va a tener un propósito bueno. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ustedes pensaron hacerme mal. Viene a mi memoria el caso de una hermana aquí en la iglesia. Esta era una mujer que tenía 2 hijos pequeños, 6, 8 años, que como en muchas familias mexicanas, la mujer no trabaja. Y este era un hombre exitoso, profesionista, que ganaba mucho dinero, pero que tenía un corazón malo. Trataba mal a su esposa, la agredía verbalmente, emocionalmente, físicamente. Trataba mal a sus hijos no querían saber nada de él, le daban la vuelta. Era un hombre que andaba con muchas mujeres, que le daba una mala vida a su esposa. Y un día vinieron a consejería, ella pidió consejería y me platicó todo el drama que vivía ella. Un corazón lastimado, lleno de rencor. Y me dijo: pastor, en medio de la charla me dijo: pastor, he tomado la decisión de dejar a mi esposo. Y él dijo: estás loca, tú no me puedes dejar a mí, sin mí tú te mueres. Tú no eres nadie, me necesitas para todo, eres una inútil. Ahí enfrente de mí le estaba diciendo todo eso. Y yo le dije: oiga, hermano, podía guardar compostura, pues aquí estoy yo y pues soy pastor. Y si sigue me voy a quitar la sotana. Y se fueron. Y ella me preguntaba: pastor, ¿lo puedo dejar? Y pues lo ponen ahí a uno en medio de una situación complicada. Si yo le digo que sí, pues se me echa encima. Y estaba enojado. Si le digo que no, pobre mujer. Entonces le dije: pues vamos orando. Qué salida, ¿verdad? Vamos orando. Se fueron. Pero como al mes o a los 2 meses, él me pide consejería. Pastor, ¿pudiera tener consejería con usted? Le dije: sí, claro. Y vienen los dos. Y me dijo: oiga, mire, mi mujer cambió la chapa y no me deja entrar a mi casa.
Dice que ya no quiere saber nada de mí. Dijo, hoy vino porque sabía que veníamos con usted, pero no quiere saber nada de mí. Y ella me dijo, pastor, ya no quiero nada con él, de veras, ya no quiero nada. Y volteó el hombre y le dijo, ¿y qué vas a hacer? Te vas a morir sin mí. Y ella le dijo, no sé qué voy a hacer, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Y yo le dije, mire, dijo él, yo quiero seguir con ella, yo quiero restaurar mi matrimonio. Y ella dijo, no, yo no quiero. Entonces yo le dije, mire, vamos a hacer algo, reconquístela como cuando era novio, visítela, platique ahí en la puerta y llévele detalles y empiécele a mostrar que verdaderamente quiere cambiar. ¿Cómo eso es ridículo? ¿Cómo voy a actuar como un novio con ella para reconquistar? Pues sí, necesita reconquistarla, darle confianza de que ha cambiado, de que quiere ser diferente. Y pasó como un mes y encontré a la hermana. Le dije, hermana, ¿cómo está? Y me dijo, bien, pastor, bien. Llevaba a sus niños y me dijo, mi esposo se fue y estoy bien. La he pasado mal económicamente, no sé qué hacer, pero sé que Dios no me va a dejar, pero estoy bien, ya se fue, desapareció. Creo que se fue con otra, no sé, y aunque se haya ido con otro, no me importa. Entonces dije, wow. Pasaron, no sé, 5 meses, 8 meses y me la volví a encontrar y empezó a venir. Y le digo, hermana, ¿cómo está? Me dijo, bien, muy bien, pastor. Dice, fíjese que no sabía qué hacer y le hablé a una hermana, una amiga, y le pedí trabajo como sirvienta para empezar a darle de comer a mis hijos porque no teníamos nada. Y entonces ella me dijo, no, mira, mejor te invito a que vendas de los productos que yo distribuyo. Y dice, y me metieron en un multinivel y ahora yo soy la jefa de un grupo de vendedoras. Me dan comisión de lo que ellas venden y lo que yo vengo. Mire, me ha ido tan bien que ya me gané premios, me acaban de entregar un auto. Y yo le dije, órale, hermana, pues deme chamba. Dijo, y mi esposo, pues que ya no venga, yo vivo muy feliz. En medio de una tragedia, Dios tiene el control y trae bendición, aunque parece que, ¿cómo es posible que por medio de una separación de un matrimonio haya venido la bendición? Bueno, lo que pasa es que ahí el hombre estaba dañando a esta mujer, a su familia, a sus hijos. Y Dios tiene el control. Un día vino un hombre, el mismo, y me dijo, pastor, ayúdame a recuperar a mi familia. Lo he perdido todo. Dije, qué triste. Porque ¿sabe qué? La venganza es del Señor. Dios es un gran orquestador. Y Dios hace que todas las cosas sucedan con un propósito. Cuando sucedió la pandemia, todos pensábamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué cerraron las iglesias? ¿Por qué se están muriendo aquí? ¿Por qué se murió mi papá, mi hermano, mi esposo, mi hija, mi esposa? Murieron mucha gente en medio de esa pandemia. Una gran tragedia que vivimos. El virus estaba en todos lados. No nos saludábamos. Ni los esposos nos saludábamos. No había besitos ni nada de eso. Porque teníamos miedo, le decíamos, a ver, enséñame tu prueba de que no estás infectada y te doy un beso. Claro que sí. Murieron muchos amigos, algunos pastores. Supe de historias de gente que estuvo en el hospital por mucho tiempo, que perdió todo, gastando en medicinas. Pero en medio de eso, todos los cristianos que murieron se fueron con el Señor. Y muchos de esos cristianos que murieron
su vida, su muerte tuvo un propósito, porque acercaron a otros, familiares de ellos, amigos de ellos, hijos de ellos, a los pies de Cristo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió todo para que sucediera como vemos. Quizá a usted le ha pasado mal en alguna situación y piensa, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso es una injusticia. Pero también es cierto que el mal que causan los pecados de otras personas nos pueden llevar a un crecimiento, nos pueden empujar a buscar a Dios, nos pueden llevar a buscar intensamente a Dios, a tener intimidad con Dios, nos pueden llevar a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias. Muchos en medio del mal se han arrepentido, porque en medio de eso nos damos cuenta que somos malos, que somos pecadores y que necesitamos un cambio en nuestras vidas. No podemos tomar esas situaciones con ligereza. El dolor, el maltrato, la amargura son situaciones reales que muchos podemos estar viviendo. Son heridas reales. Son heridas profundas que producen lágrimas y que producen un inmenso dolor, y que algunos que los están llevando lo sufren. Conocemos historias de padres que han salido de su casa y los han abandonado. Abandonaron a su pareja, abandonaron a sus hijos, los dejaron sumidos en un inmenso dolor, llenos de frustración, llenos de amargura, a causa del abandono, a causa de la traición. Nos damos cuenta de líderes con autoridad que han abusado de esa autoridad y han dejado huellas en iglesias, han dejado huellas de ese dolor en compañías, en familias. Hay cónyuges que han quedado devastados por la traición de su pareja. Hay personas indefensas, niños y mujeres, jóvenes, seres indefensos que han sido abusados, que han sido atropellados, que otros se han aprovechado de su debilidad. Hay padres que se supone que deberían de estar velando por su familia en todo tiempo, y en algún momento, cuando nadie lo esperaba, desaparecieron, los abandonaron. Abandonaron a sus hijos, dejándolos sin apoyo emocional ni material. Conocemos historias de mujeres que fueron engañadas, que creyeron las promesas de un hombre y lo único que obtuvieron fue un hijo y el abandono. La lista es interminable. Pudiéramos seguir hablando de estas cosas. Pudiéramos seguir hablando de traición, de dolor. Pudiéramos hablar de las heridas que algunos tienen o tenemos. Quizá nunca lleguemos a conocer las razones o los porqués de lo que se dieron estas cosas. Y tal vez nunca pudiéramos entender o tener la respuesta que le hacemos a Dios. ¿Y por qué me sucedió a mí? ¿Por qué, si yo soy cristiano, me sucedió a mí? ¿Por qué pasó esto entre nosotros, entre mi esposo y yo, que éramos cristianos? La pregunta es, eso ya es una realidad de nosotros, pero ¿estoy dispuesto a perdonar como Dios quiere? ¿Estoy dispuesto a perdonar como el Señor desea que tú perdones? Encontramos otra actitud que nos muestra que esa actitud nosotros también debíamos de tener. En el versículo 21 dice: ahora pues,
hablando José a sus hermanos: ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Fíjese, el ofendido, la víctima, hablándole a los victimarios, a los culpables: no teman, yo proveeré para ustedes, yo les daré para ustedes y para sus hijos, yo velaré por ustedes. Y fíjese lo que dice: y los consoló. El ofendido consolando al ofensor, al culpable, al que le causó todo ese dolor. Y no solamente los consoló, sino que dice: les habló cariñosamente. Lo primero que encontramos aquí en las acciones de José es humildad. Lo primero que surge en la vida y en las acciones de alguien ofendido es el orgullo. El pensamiento es: ¿cómo voy a perdonarlo después del daño que me ha hecho? ¿Cómo se atrevió a hacerme esa bajeza? ¿Cómo se atrevió a tratarme así? ¿Cómo se atrevió a tratarme así? ¿Cómo se atrevió así? Pensamos que nosotros tenemos una moral y una conducta mucho más elevada de aquel que nos dañó. Yo nunca haría eso. Es inconcebible lo que él me hizo. Yo nunca pudiera hacer eso. Y José les dijo: no teman. Y les hace una promesa: ahora yo les voy a proveer. Qué actitud tan increíble de José: ayudar a quien le había causado tanto daño. Algunos de nosotros que hemos sido dañados anhelamos la posibilidad de vengarnos, la posibilidad de cobrar las ofensas recibidas. Queremos hacer sufrir al otro más de lo que nosotros sufrimos. Dicen que el perdón, que la prueba de que verdaderamente es perdonado, es cuando alguien tiene el poder para hacer que la otra persona pague por el daño que le hizo, pero decide no hacerlo, sino que decide ayudarlo. Lucas 23:34. Vemos la actitud que tuvo Jesús. Jesús tenía todo el poder para mandar que descendieran ángeles del cielo, que descendiera fuego del cielo y que consumiera a todos los que le estaban causando dolor. Pedir que viniera una legión de ángeles y que los exterminaran a todos los que lo estaban golpeando, a aquellos que lo estaban escupiendo, que lo estaban insultando, que le estaban dando de latigazos. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Jesús oró al Padre, Lucas 23:34, y le dijo a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y precisamente eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él hizo lo que yo no esperaba que hiciera conmigo. Él me hubiera hecho cobrar por todos mis pecados, por todas mis culpas. Pero Dios no lo hizo. Y no lo ha hecho. José estaba haciendo lo mismo que hizo Jesús con sus hermanos. No les estaba cobrando nada, pudiendo cobrarles todo y hacerlos sufrir. Pudiendo tomarse la venganza por sus manos. Nosotros, los cristianos, en nuestra vida diaria podemos tener una lista de todo lo que nos han hecho en el pasado. Lo que hemos hecho ya se borró, pero lo que nos han hecho, ahí está.
Lo que hemos vivido en un matrimonio de 10, 20, 30, 40 años, ahí está todo registrado. Ahí está. Y de cuando en cuando lo sacamos. Le sacamos a los hijos, le sacamos a los padres, le sacamos al esposo. Y el esposo te dice, pero no, que ya habíamos hablado de eso, ya me habías perdonado. Y dice, sí, pero no has cambiado. Y te lo voy a estar diciendo cada que sea necesario, porque necesitas arrepentirte. Pero ya me arrepentí, me perdonaste. Pero ahí está. Ahí aparecen todas las ofensas que hemos recibido por años. Con frecuencia se escuchan reclamos de acciones del pasado, de hace 15, 20, 30 años pasadas. Y parece como que si hubieran sido ayer. A pesar de que decimos que hemos perdonado, no hemos olvidado. El asunto es cuando esto se da entre dos cristianos. Los dos cristianos. Los dos han sido perdonados por el Señor. Pero los dos no pueden perdonar a su hermano. No pueden perdonar a su esposo o a su esposa. No pueden perdonar a su padre, a su amigo, a su hermano. Alguien dijo que es terrible odiar, pero más triste y terrible es odiar o guardar rencor contra un hijo de Dios. La actitud de José fue olvidar. Y nosotros muchas veces lo cubrimos con una pantalla de que todo está bien. No, todo está bien. Oye, arréglate que no, todo está bien. Yo no tengo nada. Pero la verdad es que ahí sigue y sigue haciendo daño. ¿Sí? Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, olvidar nuestros pecados. Olvidar las faltas significa que se toma la decisión intencional, te deja con la posibilidad de dejar atrás y no volver a sacarlo. O no volver a traerlo y que reluzca nuevamente, sino que yo lo perdoné, ya quedó atrás eso y no voy a volver a hablar de ese tema. Hablar del perdón es fácil. Perdonar no es fácil. Perdonar no es fácil, hermano. Bueno, miren, reconocer que necesitamos perdonar tampoco es fácil. No solo perdonar, sino reconocer. Hace muchos años, no sé, como 10 años, mi padre nos abandonó y pues mi vida cambió completamente. Llegamos aquí a Guadalajara, mi madre y un hermano, llegamos aquí y empezamos a enfrentar una situación difícil. Mi primer cama aquí fue una pila de ladrillos cubierta por una cobija que estaba completamente dura y que no nos permitía dormir. Y en medio de la noche le preguntábamos a nuestra mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa?
¿Por qué nos vinimos? Y mi mamá decía, cuando estés grande lo vas a entender. Y yo le decía, no necesito estar grande, yo quiero entenderlo ahorita, yo quiero mi cama. Pasó el tiempo, mi padre, que yo admiraba, me parecía un hombre muy sensato. Cuando él hablaba, irradiaba paz, me daba confianza. Y no podía entender que ya no estuviéramos con él. Me hizo muchas promesas que nunca cumplió. En una de esas promesas que me hizo, lo esperé todo un día que llegara y nunca llegó. Y ese día yo dije, nunca más voy a volver a confiar en él. Nunca más. Nunca más le voy a pedir nada. Y yo lo dije con coraje. Nunca más voy a volver a pedir nada. Nunca más lo voy a buscar. Y lo cumplí. Pasaron los años. La que hoy es mi esposa, nos íbamos a casar y éramos novios, y luego me decía, oye, ¿y tu papá? No, mi papá ya está en el rancho. Oye, ¿y para conocerlo? No, ¿qué le conoces? No hay nada que conocerle. No vale la pena, no te pierdes en nada. Y me decía, ¿y cómo es? Pues ya ni me acuerdo, yo estaba niño, pero hablemos de otra cosa. Siempre le daba la vuelta. Cuando nos íbamos a casar, oye, ¿vamos a invitar a tu papá? No. Pero siempre mis respuestas eran secas y dolorosas. No lo vamos a invitar. Un padrino mío, un tío mío, era primo de él. Él fue el que me apoyó. Mi papá nunca vino a la boda. Y nos casamos. Pasaron los años, tuvimos hijos. Mis hijos nos juntábamos con un hermano de aquí de la iglesia y íbamos a los desayunos y todo, y tenían otros, este hermano tenía unos hijos de la misma edad de los míos, y sus hijos le decían a su abuelito, y mis hijos también le decían igual a él, abuelito, y yo creo que ellos pensaban que así se llamaba, porque ellos no tenían abuelito. Y mi hija creció, no sé, tendría 11, 12 años, y me insistían en que querían conocer a su abuelo. Y mi esposa me insistía, y mi esposa me decía, tienes rencor contra tu papá. Yo decía, no, todo está bien. Yo soy cristiano y ya lo perdoné. Y mi esposa me decía, no lo has perdonado. Un día después de tanto que insisten, ya ve cómo son las mujeres, ¿verdad? Todo, vamos a ver, vamos. Y un día le dije, está bien, vamos, anden, vamos. Agarramos la camioneta, lo subí y nos fuimos. Mire, yo conocía también a mi padre, que sabía dónde estaba, cuáles eran sus hábitos y dónde lo podía encontrar. Vi la hora y le dije, lo vamos a encontrar en tal lugar. Y llegamos y ahí estaba, sentado, abajo de un tejabán. Para los que no entienden lo que es un tejabán, porque son muy fifís, son unas láminas ahí que dan sombra. Y ahí estaba él. En ese tiempo yo usaba barba. Traía una gorra, usaba lentes negros, y me bajé de la camioneta y él me vio y me paro enfrente de él y le digo, hola, buenas tardes, y se me queda viendo y me dice, ¿quién eres? Y le digo, soy tu hijo. Y me dice, ¿mi hijo? Y yo creo que pensé y dije, ha de haber pensado, ¿otro? Uno que yo tampoco conocía. Mi hijo, ¿cuál hijo? Le dije, soy Salvador. Salvador, hijo. Y se levantó y me quiso abrazar, y yo seco, duro, recibí su abrazo con rechazo. Y le dije, mira,
solamente vengo porque mi esposa y mis hijos te quieren conocer. Y mis hijos se bajaron y, abuelito, abuelito. Fíjense, ni lo conocían y ya, abuelito, abuelito. Y mi suegra y mi esposa dándole las gracias. Suegro amado, gracias por el hijo que me proporcionó. Le dije, 5 minutos, 10 minutos duró la fiesta de ellos. Y les dije, vámonos. Vámonos. Ay, pero quédense a comer. No. Nomás te querían conocer. Vámonos. ¿Ya lo conocieron? Vámonos. Lo subí a la camioneta y nos venimos. Los niños venían felices. Y mi esposa me volteaba a ver. Los hombres no lloran. En mi mente pasaron muchas situaciones dolorosas. Pasó el tiempo y mi esposa me seguía diciendo que tenía que perdonarlo. Y yo dentro de ese dolor interno, yo decía, no tengo nada, todo está bien, todo está bien, ya lo perdoné hace mucho. Pero la verdad es que no es cierto. Efesios 4:31 dice, se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y fíjese cómo dice lo contrario, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y yo tenía eso en mi mente, yo conocía esa escritura y yo le decía, es que ya lo perdoné. Y mi esposa me decía, no lo has perdonado. Ahí está el dolor, la amargura, el resentimiento, el odio. Yo no sé qué tanto tienes, pero ahí está dentro de ti. Yo le decía, no es cierto, yo soy libre. Pero la verdad no era cierto. Escuché un pensamiento que dice, muéstrame a una persona que no perdona y que se aferra a estar amargada, y yo te mostraré a una persona arrogante, sin ningún espacio en su corazón para considerar todo cuanto ha sido perdonada y que solo piensa en lo que le han hecho. Cuando nosotros no perdonamos, ¿cómo pedimos que Dios nos perdone? El perdón es una actitud del cristiano, pero es una actitud que nos bendice a nosotros cuando perdonamos. Corrie ten Boom seguía de pie frente a ese guardia. Ese guardia le extendía la mano pidiéndole perdón. Y ella decía, no puedo perdonarlo, no puedo. Y ella dijo, y luego llegó a mi mente uno de los hermosos textos de la Biblia, uno de los recursos ilimitados de las Escrituras. Romanos 5:5 dice,
Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y dije dentro de mí: gracias, Jesús, porque tú me has traído a mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo que me fue dado. Y gracias al Padre que tu amor es más fuerte que mi odio y mi resentimiento. En ese mismo momento fue libre y pude sentir y decirle a ese hombre: hermano, dame tu mano. Y nos dimos la mano. Y fue como si hubiera sentido el amor de Dios correr por mis manos, por mis brazos. Yo nunca había sentido y tocado el amor de Dios como cuando tú y yo llegamos a perdonar a nuestros enemigos. Ella termina diciendo en su relato, nos hace una pregunta a nosotros: ¿y tú puedes perdonar? En ese momento ella dijo: no, yo no puedo perdonar. Yo en ese momento no podía perdonar, pero Dios sí puede ayudarme a perdonar. Dios me lleva, y si yo soy una persona que ama a Dios y que cree en Dios y en sus promesas, debo de creer y debo de pensar que el perdón no es una teoría. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Es difícil estar frente a esa persona que nos ha causado tanto daño, dolor. Puede ser muy difícil perdonar. Perdonar. Delante de Dios no podemos ocultar lo que hay en nuestro interior. Delante de Dios no podemos ocultar el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la desilusión, la traición. Delante de Dios no podemos ocultar lo que nos quita el sueño, la tristeza. José, cuando estuvo frente a sus hermanos, mostró que él era libre. Verdaderamente. No había rencor. No había recriminación. No había odio. No había quejas. No había lista entre sus recuerdos de decir: pero recuerda que me hiciste hace tantos años, me trataste así, me vendieron y pasó esto y aquello. No. José ya los había perdonado desde antes de encontrarlos. José era libre. Los hermanos no eran libres. Sus hermanos no eran libres, estaban atados al pecado que habían cometido, pero José era libre. Y José les estaba diciendo, les estaba enseñando lo que es el perdón con hechos, no con palabras, no con promesas, con hechos. Se paró frente a sus hermanos y les dijo: no tengan miedo. No tengan temor. Todo lo que sucedió estaba en los planes de Dios para preservar, para traer bendición. Pero yo no lo puedo entender. No puedo entender que lo que a mí me pasó. Confía en Dios. Confía en Dios. Perdona. Sé libre. Sé libre. Dios nos ha traído en esta tarde a ser libres.
a que tú seas libre de eso a carga, de eso que está oculto en tu corazón y que no te deja vivir, y que de cuando en cuando lo recuerdas y te causa dolor y daño, y vienen esas preguntas: pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Dios quiere que dejes de estar pensando eso y que seas libre. Padre, derrama tu espíritu en nosotros. Derrama tu gracia en nosotros y libéranos. Haznos libres, Señor. Haznos libres, Padre. Tal vez no tenemos la oportunidad que tuvo esta mujer de tener enfrente a ese hombre malvado que la hizo sufrir, que causó la muerte de su hermana y de su padre, y extenderle la mano y decirle: te perdono, te perdono. Te perdono. Dios quiere hacer algo en medio de nosotros. Dios quiere obrar en tu vida. El Espíritu Santo que Él ha depositado en nuestra vida, Él te quiere liberar. Si tú estás atado, amargado con algo, ponte de pie. Dios va a obrar en tu corazón, en tu vida. Dios te va a liberar en esta tarde. Gracias. Perdone a quien lo ofendió. Perdónelo, hágalo libre. Sea libre usted también. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti que lo sabes todo de mí, nada puedo ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos por la obra profunda de tu Espíritu Santo en los corazones, Señor. Por tu gracia operando para darte respuestas, Señor. Una obediencia a tu palabra. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí, Jesús. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano
esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Dile en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Dile, enséñame a conocer tu corazón. Oh, Dios, enséñame a conocer tu corazón. Enséñame a conocer tu corazón. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócanos, Señor. Gracias por tu palabra.